Gracias a Jorge, mi más ferviente compañero, amigo a lo largo de todos estos años, autor de libros bien interesantes y bien importantes, también en una operación de rescate de la historia de México. Patria está inmerso en una gran batalla. Yo era consciente de eso cuando empecé hace 3 años a escribir la redacción final, después de 20 años de investigación, de recabar documentos, de conseguir material. Un librero entero de mi casa se volvió el librero juarista, y luego se tuvo que comer otro librero, y luego en doble fila, y luego cajas en el suelo. Pero yo era consciente de que Patria estaba en medio del debate. Y es que en este país no hay debate político serio de lo que te dé la gana que no incida sobre la realidad inmediata. Entonces, traer la revolución liberal, con todas las letras, revolución y liberal, al México de nuestros días, es una mentada de madre al ridículo gobierno de ganapanes, analfabetas funcionales, aristócratas pendejos, reaccionarios de Enrique Peña Nieto. Una bofetada, porque el juarismo les va a decir una y otra vez al que lo quiera escuchar: así no era. Gobernar no es servirte del pueblo, ningunearlo, menospreciarlo, masacrarlo, engañarlo, castigarlo. Gobernar es servir al pueblo. Y el juarismo, llamarlo de esta manera no muy justa a toda una generación de revolucionarios liberales, es el servir al pueblo. Hay una generación entera de cuadros de la revolución liberal que conforme yo iba escribiendo, yo decía: ¿qué es esto? ¿Por qué me lo quitaron? ¿Por qué nunca lo tuve? Y es que toda nuestra educación primaria, secundaria de la historia de México es como un pinche queso gruyère lleno de agujeros. Cifras, nombres, pinches ceremonias cívicas horrorosas donde te ponen al sol y terminas insolado, recitan 3 poemas pinchísimos y luego se canta, se levantan el mástil y bandera, placas de calle, estatuas que no corresponden a la realidad, nombres de aeropuertos. Chavito llega y dice, le digo, Mariano Escobedo, y me dice, una calle en Polanco donde hay un chingo de empresas distribuidoras de automóviles gringos. Le digo, no mames. Mariano Escobedo, el cabrón que derrotó al imperio en Querétaro, el general más limpio, lúcido, loco del final de la revolución liberal, y me lo volvieron una calle en Polanco con carros que venden carros gringos, chinga, o un aeropuerto Pirurris en Monterrey. No se vale. El secuestro de la historia ha sido de tal tamaño que nos quitaron pasado. Y nos quitaron pasado porque nos quieren quitar presente y desde luego porque nos quieren quitar futuro. Imagínense durante un instante nada más. Juárez cruzaba el Zócalo siendo presidente solo y caminando, sin escolta. Cualquier gobernador pendejo de este país, cualquier presidente municipal priista pinchérrimo, ¿sí?, tiene 36 guaruras, 12 lamehuevos, 13 cargaportafolios y 2 helicópteros por encima. Esta ostentación del poder, el juarismo, la revolución liberal, la vuelve insulto. Cuando Guillermo Prieto lo entierra, mi adorado Guillermo Prieto, el gran cronista de este país, el mejor cronista que ha tenido México en su historia, 2 veces había sido ministro de Hacienda, no más que el día en que lo entierran, el gabán que le ponen para ponerlo en el féretro, le faltan 2 botones porque no tiene dinero para ponérselos. Piensen solo un segundo. Un tipo que fue 2 veces ministro de Hacienda muere en la pobreza. Revisen, miren en torno suyo los escándalos, los millones tirados, los negocios. Esta idea que en México se vuelve ley con el alemanismo de que el aparato del Estado es un instrumento de apropiación personal, al grito de uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Alemán creó una ética, una estética y una moral del latrocinio. Gobernar es robar, gobernar es aprovecharse. Estamos ante una generación de liberales que decían gobernar es servir y vivieron todos ellos en la pobreza. Ni un solo ministro de los 50 que hay en esa época de los gobiernos juaristas fue acusado jamás de corrupción.
ni un lápiz se llevaron. ¿Sí? Y estas ideas, honestidad hasta la pobreza absoluta, humildad. El general en jefe del Ejército Revolucionario Liberal, en la primera etapa, Santos Degollado, ¿sí?, perdió 10 batallas, reconstruyó el ejército, las volvió a perder y volvía. En las noches, como era sastre, les cosía su uniforme a los oficiales. A ver, venga para acá, Montesinos, tiene usted una lanzada, déjeme surcírsela. En el cuarto de al lado donde dormía, ¿sí?, había una conducta con millones de pesos en barras de plata. Y sin embargo, comía lo mismo que los soldados que dirigía. Y cuando quisieron mejorarle el rancho y le ofrecieron una botella de vino, la miró y dijo, no alcanza para los 3,200 que somos. Eso es patria, chinga. Desde abajo, desde entonces, desde el pasado, surge un hilo conmovedor, un llamado a este país puede ser diferente. Y cuando llega el típico pendejo que dice, no, la corrupción es inherente a México, es chinga tu madre. La corrupción son ellos, no nosotros. Y la historia ha demostrado que se puede vivir sin corrupción, que se puede vivir con honestidad, con entrega, con vocación de servicio. Y tenemos precisamente esta revolución liberal como la muestra, el valor. Puta, son locos hasta la pinche locura, son locos de valor. Leandro Valle y el capitán Bravo de repente tienen un pique y se retan a ver quién es más valiente. A mí, cabrón, por favor, un ejército repleto de momentos de valor fuera de lo habitual, el loco. Están combatiendo en Guadalajara contra los mochos. A lo lejos se ve la cúpula de la catedral. Y Santos le dice a Bravo, capitán de origen andaluz, porque muchos extranjeros combatieron en la Revolución Liberal, maravillosos personajes. Sabiote, Gilardi, conocido como el Che Guevara del siglo XIX, del que nadie habla, nadie recuerda. Y Leandro le dice a Bravo, el que ponga la bandera roja allá arriba gana. Hay en medio 1,000 metros. Bueno, pistola en mano y sable, se van brincando azoteas, derrotando a los conservadores, llegan repletos de quemaduras, heridas, el uniforme desgarrado. Y de repente Leandro le dice a Bravo, ¿y la bandera? Dice, chinga. Afortunadamente el capitán Bravo tenía una camisa roja, entonces lo quita ya en el último acto de delirio y cuelgan sobre la catedral de Guadalajara la bandera, la camisa roja del capitán Bravo, símbolo del liberalismo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Somos los tristes y pinches hijos de los mayordomos de Maximiliano, que ahora está muy de moda. Las librerías están repletas de libros sobre Carlota, sobre Maximiliano, sobre Porfirio Díaz, en la reacción conservadora de la historia de México, porque este es terreno de batalla, terreno de combate. ¿Somos eso o somos los campaneros de Puebla? Somos los hijos de los campaneros de Puebla. El ejército francés toma, después de una batalla espeluznante, 60 días de combates casa a casa, puerta a puerta. Hay actos de heroísmo y de valor indescriptibles. Y el hijo de su tiznada madre, por eso el lenguaje mexicano hay que ponerle todos los pinches acentos. Cuando dicen, usted usa demasiadas palabras, yo digo, bueno, es que me hubiera gustado nacer en Alvarado, pero un hijo de la chingada no lo puedes llamar tonto, ni canalla, ni menso. Un hijo de la chingada es un hijo de la chingada. Y el obispo de Puebla, Monseñor Labastida, no solo reaccionario, financiador de la contrarrevolución, sino traidor, decreta que hay que celebrar la entrada del ejército de Forey con un Te Deum, que repiquen las campanas de todas las iglesias de Puebla para celebrar la derrota del ejército mexicano. Esa es Labastida, al que Juárez no fusiló, se nos fue vivo ese güey. Pero, ¿qué ocurre? Al día siguiente Juárez está en la Ciudad de México con Prieto y Prieto le dice, tiene usted que bajar conmigo. Juárez le dice, imposible, estoy quemando papeles, si Márquez cierra el arco con las caballerías de los traidores, nos matan en la Ciudad de México. Y se prepara la retirada hacia el norte, que terminará 1 año y medio después en Paso del Norte. Y
Y entonces Juárez está destruyendo papeles, hay 4 calesas, una pequeña escolta va a quitar la bandera de la estabandera para llevársela y no dejárselas. Se va a llevar 3 carretas con el archivo de la nación a preservar la historia, ¿sí? Y entonces Prieto insiste, Juárez dice, Guillermo, total, cuando Guillermo habla, Juárez escucha y obedece, y bajan al Salón Verde. Estuve en el Salón Verde en Palacio, por cierto, ahí no vive ni nadie. Hace años que los reaccionarios de este pinche país han abandonado Palacio porque les da miedo, ¿no? Y el Salón Verde está a llegar, se encuentra a 20 pelados con una reata sobre la espalda. Juárez, desconcertado, observa. Muchachos, díganle, dice Prieto, y los pelados agarran las reatas y las avientan a los pies de Juárez. Señor presidente, aquí tiene esto. Puta, Juárez, más desconcertado todavía, le hace un gesto a Prieto, díganlo bien. Y responden, somos los campaneros de la ciudad de Puebla. Y cuando la Bastida ordenó tocar a júbilo las campanas, nos subimos, las cortamos por arriba y se chingaron. Y entonces aquí las tiene, señor presidente. ¿De quién somos hijos? ¿Somos hijos del carruaje de Maximiliano o somos los nobles herederos, los deseosos herederos de los campaneros de Puebla? Esta batalla por la historia resulta interminable, pero encontramos aquí un filo para darles con todo. ¿Sí? La reconstrucción de la Revolución Liberal, al final se volvieron 3 tomos. Yo quería que fuera solo uno chiquito, pero no me dio, porque está repleta de anécdotas. Me gusta hacer una historia muy dicharachera, muy repleta del sabor de la vida cotidiana, y un montón de biografías, porque no podía dejar fuera, cuando entran en el centro de la escena, decir, ¿quién es Zarco? Ah, chingar, ¿quién es Zarco? Pues Zarco estaba subido aquí en la Alameda, donde todavía no existía el hemiciclo Juárez, ¿sí?, haciendo mítines a la multitud, el mejor periodista de México, y gritaba, la libertad de expresión no se pide, se ejerce, ¿sí?, trepado en una farola. ¿Cómo los vas a dejar fuera? Hay que contarlos, hay que sacarlos de la sombra, hay que traerlos. Y González Ortega, y Riva Palacio, y desde luego los hermanos Lerdo, y también, y desde luego, figuras como Santos Degollado y Melchor Ocampo. Órale, güey. Cuando estoy escribiendo, de repente digo, ¿cómo se me fue Melchor Ocampo en mi adolescencia? De Melchor Ocampo me quedaba la vaga idea de la epístola. Para acabarla de fregar, tuve un matrimonio desafortunado, entonces menos me atraía Melchor Ocampo cuando era yo joven. Y empiezo a leer a Melchor, la más lúcida de las mentes de la Revolución Liberal, entero, con una historia personal caótica, hijo ilegítimo, padre de 3 hijas, a las que reconoce como hijas, pero no reconoce a las esposas, de tal manera que es un viudo permanente, ¿sí? Entrega la mitad de su hacienda a los campesinos, con el dinero viaja a Europa, recorre Europa y le pasan las cosas más locas, estudia los asilos para dementes, estudia cómo se hacen los puentes, recupera la receta de la mostaza, tiene debates sobre si es mejor el azúcar de remolacha o el de piloncillo, hace gastronomía y reúne recetas sobre los dulces populares michoacanos, todo le interesa, ¿sí? Revisa el Renacimiento, recorre las grandes obras de arte, participa de la lectura de los textos de la Revolución Francesa, desde luego, cómo no. Y de repente lo viene conduciendo un cura y llega a una iglesia. El cura le dice, bueno, don Melchor, aquí tenemos una reliquia sagrada que hace muchísimos milagros. Y le enseña desde lejos, ¿no?, tocándola, una ampolleta. Y dice, es leche de la Virgen María. Y entonces Melchor, liberal al cabo, católico a su modo, pero liberal al cabo, se le queda mirando y dice, me da curiosidad saber quién se la sacó. Inmediatamente, carta a México, al Tribunal de la Inquisición. Melchor Ocampo, pernicioso ateo, lo está esperando cuando vuelve para juzgarlo por irreverente a Melchor.
cuando vas sacando estos personajes del closet del olvido, de la historia borrada, de la historia no conocida, vas creando una relación de amor absoluta, de identidad. No solo es información, también es en cierta medida pedagogía y ejemplo, no directa. La pedagogía no es un arte mecánico, aritmético, la pedagogía es algo más complicado, es extender el tapete para que la gente pueda caminar sobre él. ¿Sí? Es sacar de la niebla a personajes y darles calor, cariño, identidad. ¿Sí? Y entonces Patria aún se volvió 3 tomos. Sí. Entonces tuvimos una reunión con la editorial y le dijimos, pues ¿qué hacemos? Va a ser un tocho de este pelo, más grande que el Che, más grande que Villa, y va a costar una pinche fortuna. Y entonces dijimos, pues vamos a hacer una locura. Lo publicamos en 3 tomos, uno cada 2 meses, con un recado que dice, tiene 60 días para leerlo, porque ya viene el que sigue. 40 días para leerlo, porque ahí viene el que sigue. 40 días. Y bueno, nos van a mandar la chingada. Además, ¿lo quieres llamar patria? Estás loco. La palabra está quemada. No, por eso, no más faltaba. Se va a llamar patria, chinga. Patria 1, patria 2, patria 3. Y la tentación era, pues esto nos va a permitir un debate continuo durante meses. Nos echamos 25 presentaciones en todo el país de Patria 1, ahora nos vamos a echar 18 de Patria 2 y otras 15 de Patria 3. Si salgo vivo de esta experiencia, volveré a escribir novelas policíacas sencillitas y cosas por el estilo. Y gracias. Y pues empezó a circular y empezó el debate. Empezaron a aparecer los lectores del 1. ¿Y cuándo sale el 2? En una semana. Y ahora ya están apareciendo los primeros lectores del 1 y el 2. Y ya me dicen, ¿y el 3? Pues sí, ya, ¿a poco el 3 está tan chingón como el 2? No, está mejor, porque ahí es donde le partimos la madre al imperio y a Maximiliano, ¿no? El 1 que presenté hace 40 días o 50 días, contaba la historia de la Revolución Liberal en origen, de la Constitución del 57, de la Guerra de Reforma, y terminaba en el momento en que sobre el aire está la intervención francesa. Y el 2 es la intervención francesa. Yo lo llamaría el tomo 2 el libro de los milagros, porque ahí se produjeron milagros. Yo soy ateo, no creo en milagros de carácter divino, pero sí creo en milagros de carácter humano. Esos momentos en que lo imposible se volvió posible. ¿Quién sabe cómo? ¿De dónde salió la energía, la voluntad? ¿No? Y el 2 es el libro de los milagros. Te los cuento brevemente. Los franceses avanzan, derrotan al ejército mexicano en Acultzingo y avanzan sobre Puebla. Está al mando del ejército mexicano el general Ignacio Zaragoza, jovencito. Ni patria tiene porque era de origen tejano. Cuando se perdió Texas en el 37 se quedó sin patria chica, es coahuilense, ¿no? Soldado del pueblo, elegido por el pueblo en los batallones de las milicias regionales. Ha hecho toda la guerra de reforma con los batallones norteños. Se ha vuelto no tiene ningún tipo de estudios militares, no hay carrera, no fue al colegio militar, nada. Todo lo aprendió sobre el camino. Originalmente era un dependiente de comercio, delgadito, con voz atiplada, lentecitos de miope, muy chiquitos, viste un uniforme que le hace honor. Es un uniforme como el de los soldados, paño azul, un kepí normalito, un capote gris o azul, que no sirve para nada. No trae grados militares, no trae charreteras, ni usa una guerrera bordada en oro. No, él se hizo en la revolución contra Santa Anna. ¿Cómo te vas a vestir como aquellos generales que gastaban más dinero en la guerrera que en la comida de sus soldados? Y entonces, este hombre tiene 24 horas de respiro en Puebla.
ha logrado concentrar un ejército relativamente pequeño, unos 5,000 hombres, más o menos los mismos que traen los franceses, y dividido en batallones regionales. Están los del Estado de México, los artilleros de Veracruz, los batallones de la Sierra de Puebla, los zacatecanos, y pide palas para reforzar las trincheras, pide suelas de huarache, porque hay más de 1 millar de hombres descalzos en el ejército revolucionario, mal armado, con fusiles Baker comprados a los ingleses en los últimos 30 años, que hacen puntería a 150 metros con suerte. Va a enfrentar a los franceses que traen el nuevo fusil Minié de cañón rayado que te hace puntería a 600 metros. Nomás imagínense, en una confrontación, los primeros 350, 400 metros, los franceses tiran y los mexicanos no. Tienen que esperar a que se te pongan a tiro los otros. No digamos la artillería, cañones viejos de la Independencia, de bronce. Y Zaragoza está ahí porque decidió estar ahí. Es el general del Ejército de Oriente, pero era ministro de la guerra y decide pedirle a Juárez que lo mande a la primera línea. ¿Cuándo se ha visto un ministro que se baja de grado y de categoría? ¿No? Al amanecer, todavía no amanece, un poco antes, Puebla, los fuertes de Loreto, Guadalupe, los franceses vienen entrando por el nororiente, por la garita de Amozoc. ¿Qué traen? Pues traen el mejor ejército del mundo, no es broma. Yo creí que esto era demagogia de los libros de texto. Ni madres. Traen batallones de suavos, batallones de cazadores de África, la caballería de los cazadores de Vicens. Son los regimientos que han triunfado en la guerra de Crimea. Dejaron en ridículo a los ingleses en la batalla por Sebastopol. Han triunfado en la guerra de Argel. Han triunfado en la guerra en Italia. Cuadros de primerísima, cuadros medios muy sólidos, valientes, tremendamente disciplinados, muy pedos. Porque la caravana que viene avanzando desde Puebla trae 16,000 botellas de vino para 5,000 cabrones. Como se verá, del lado de allá chupaban con alegría. Pero son el mejor ejército del mundo. Los oficiales superiores de las academias de artillería, de la Academia de Saint-Cyr, y ahí están. Y entonces Zaragoza, al amanecer, recorre las afueras de Puebla. Ahí tiene formado en línea de combate al ejército mexicano. Y va a caballo, trae un caballo gris. Afortunadamente tenemos 3 crónicas que lo demuestran. Y se echa un discurso muy breve. También hay varias crónicas que lo registran. El discurso, conforme va avanzando por la línea, hablándole a los soldados, es soldados del Ejército de Oriente. Tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Pinche discurso, Zaragoza, contrólate, güey. ¿Cómo le estás diciendo a un ejército donde una tercera parte son novatos de relleno que han llegado en las últimas composiciones, no son veteranos de la guerra de Reforma? Les estás diciendo que lo que tiene enfrente es el mejor ejército del mundo, pero además el discurso es todavía más enloquecido porque tiene poca voz. Entonces tienen filas de 8 en fondo, los de la primera lo oyen, chance los de la segunda, pero los demás no. Entonces se produce el fenómeno de, ¿qué dijo? No, que esos güeyes son los mejores del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Y se va creando una especie de eco monumental a lo largo de 8 kilómetros, donde lo que resuena es Zaragoza cabalgando lentamente, repitiendo, pero nosotros somos los mejores hijos de México, y 5,000 hombres que lo reiteran. Bueno, al día siguiente se produce el pinche milagro y les ganan a los franceses el 5 de mayo. ¿De cómo? Van a tener que leer el pinche libro.
Pero esos son los milagros. Luego sigue la terrible historia. ¿Entras tú para fumarme un cigarro? De la segunda batalla. ¿Eh? No, yo no puedo entrar entre la primera y la segunda batalla de Puebla porque no es mi tema. Entonces vamos a darle la chance a Paco. Y hablo un poco de cosas generales para que Paco, sobre Paco, ¿no? Ya no me acuerdo, la primera presentación que hice del libro de Paco, que fue la primera que se hizo, fue muy afortunada, pero ya no me acuerdo nada que dije, ¿no? Y eran verdades, sin embargo, bueno, lo que pasa es que hay muchas. Entonces, nada más le estamos dando tiempo a Paco a que ustedes descansen, porque emotivamente ya nos puso al borde del llanto, ¿no? Más de una vez, y va a seguir en ese tono, porque es el truco. El truco es haga llorar al público y el libro se vende. No, no es cierto. Bien, insisto sobre las virtudes narrativas de Paco mientras, ¿no? Paco, creo que cuando pase el tiempo vamos a dimensionarlo bien. A pesar de que en este momento es el autor, no sé si el autor mexicano que más vende en México, creo que sí, no sé. Eso pregunto, volteo a ver hacia la editorial y pregunto, no sabemos, pero sí que es el autor, bueno, que es el autor mexicano que más vende en el extranjero. Eso sí podemos afirmarlo. A pesar de ese éxito no deja ver las virtudes, insisto, no, las virtudes narrativas de Paco, que cada vez han evolucionado más. O sea, lo que tenemos es un escritor y un historiador juntos. Eso no es común. Y tenemos además a alguien que tiene algo que solo los grandes cronistas de la historia y los grandes cronistas de la realidad presente tienen, que es la sensibilidad. Es decir, si no se ha militado socialmente, si no se ha sido eso, alguien que ha estado en luchas, si no se ha estado personalmente en luchas, sino como Paco durante un buen tiempo, bueno, muchos, no se carece de esa sensibilidad para percibir pequeños detalles que a los demás se les van, ¿no? Entonces, decir, parece muy simple, se aventaron, eran 500, se aventaron sobre 1000, pero cuando uno eso lo ve, recordando historias semejantes a las suyas, ¿no? O cuando uno tiene menos instrumentos que el de enfrente, entonces uno empieza a buscar dónde está el secreto, ¿sí? ¿Dónde encontró uno mismo el secreto? Bueno, eso es algo que Paco tiene este tercer elemento que lo tienen la mayoría de los grandes cronistas, ¿no? del siglo XX. Esta sensibilidad para encontrar dónde está lo que un historiador de academia jamás va a encontrar. Y solo, si Paco ya está listo, me quita la bronca. Agradezco. Uno se va calentando y vas quemando adrenalina, entonces de repente subes y bajas. Y cuando bajas gacho. Te entran unas ganas de irte a comer tacos aquí a la vuelta y dejar de tirar rollo potente, porque uno de los efectos del bajón de adrenalina es el pinche hambre que te entra. Pero es que uno tiene que reconocer que la historia que cuentas es más grande que tú. O sea, que tú eres instrumento narrativo, no propietario de la historia. Y que la historia es de todos. Y este es el gran placer cuando descubres que a través de los libros que van produciéndose, leyéndose y discutiéndose, la historia se socializa, la historia se vuelve patrimonio. Tantas veces he oído a gente contándome anécdotas de cosas que yo escribí y las mejoran, como Pancho Villa, cada vez que contaba una anécdota, la mejoraba, porque el narrador oral tiene esta habilidad para meterle sal, sabuco, y bueno, pues ahí va quedando este trasfondo. Después de Puebla sigue Puebla 2. Bueno, si Puebla 1 me dejó con la boca abierta, el borrego, etcétera, la segunda batalla de Puebla, con Zaragoza muerto, porque había adquirido unas fiebres tifoideas visitando a los soldados en los hospitales, terrible la herida de la muerte. La Ciudad de México se conmueve, hay colas inmensas frente a la puerta. Además, ser chilango a veces tiene virtudes, que es que aquí ahí está. Pero ser veracruzano tiene otras, ahí está Ulúa, ¿sí? Y ser zacatecano tiene otras, y ser poblano tiene otras, ¿sí? Ahí está Loreto y Guadalupe.
aunque ahora ya los pegaron porque hay un pinche arquitecto pendejo, hijo del gobernador, que destruye las huellas reales de la historia. Y entonces Zaragoza muerto, nombran a González Ortega, el gran general de la Guerra de Reforma, el que ganó en Calpulalpa, zacatecano, famoso por resistente, por necio, por terco, por haber ganado batallas imposibles contra los mochos en Zaragoza durante la Guerra de Reforma, pero mucho más famoso porque escribía versos satíricos contra los curas de su pueblo. El cura no sé qué, que anda tirándose a las vecinas, no sé qué, que además es ratero, picaresco, hacía poema picaresco, bien bonitos y bien sahirientes. González Ortega toma el mando y ahora ya no son 5,000, ahora ya son 28,000 y enfrente te vienen 35,000 franceses que durante un año se han reforzado y reforzado. Y tú dices, no hay con qué. Han rodeado Puebla de pequeños fortines. ¿Qué le van a aguantar a la artillería de campaña francesa? Los franceses bajan cañones de los barcos para tener artillería de larga distancia que a 4 kilómetros hace impacto. Muros de mampostería, trincheras. 60 días. Puebla 2. Y logran abrir un hoyo los franceses y usan el sistema de trincheras paralelas para irse acercando. Trazan una trinchera bajo fuego, instalan artillería, destruyen la siguiente, hasta la 5ª trinchera, y los para, y los para, y los para, y se abren los agujeros. Y tú dices, bueno, la lógica militar francesa que se había practicado en el sitio de Sebastopol es perfora un hueco en el muro de contención de la ciudad, entras y se rinden. Pura madre. 4 veces logran destruir los muros, derriban San Javier, la penitenciaría, de 40 metros de iglesia, muros, prisión, queda puro pinche escombro y polvo. Bueno, pues de los escombros y los polvos sale la brigada de Oaxaca, de Porfirio Díaz, en su época gloriosa al mando, con un revólver que ni funciona bien porque después del segundo tiro se le traba y tiene que darle un pinche suavo con el revólver en la cabeza y se queda con el cañón en la mano. ¿Sí? Los potosinos, dirigidos por Mariano Escobedo, que el mensaje de González de Ortega cuando le dice tapa el hueco a Escobedo es terrible, es ni 1 metro atrás. En el momento en que lleguen, ahí mueren todos. Y Escobedo repite la orden a los potosinos. El grito de Escobedo es vamos a morir a la primera línea. Y ahí van 250 pinches locos a tapar el hoyo. 60 días, casa a casa. Los franceses perforan, entran, están desesperados, no saben qué hacer. Es el sitio más largo en la historia militar de nuestros tiempos, el sitio de Puebla. Por cierto, en los libros de historia militar hay un capítulo sobre Puebla, publicados en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. En México, Puebla 2 no existe. ¿Sí? Se la tragó el polvo, la historia. Los derrotan por hambre, se rinden. Agarran a capitanes, mayores, coroneles, generales y se los llevan encarcelados a Veracruz para deportarlos. Mientras tanto, avanzan las caballerías del traidor Leonardo Márquez para tratar de capturar a Juárez y matarlo en la Ciudad de México, cerrando el círculo. Los franceses se reponen para avanzar. El convoy avanza hacia Veracruz. En el camino de los 1,800 oficiales capturados, 900 escapan. Porfirio Díaz se viste de mujer. González Ortega se mete por una chimenea. Escobedo se entierra vivo, pasan al lado de él, se desentierra y se va caminando a la Ciudad de México. En el camino llega a la hacienda de un mocho y le roba 2 caballos. Y llegan a decirle Juárez, aquí estamos. Ese ejército derrotado en Puebla, esos cuadros político-militares van a ser el corazón de la resistencia y de la chinaca. Una palabra para no olvidar, chinaca. La chinaca es la guerrilla popular. Ya en la independencia habían surgido movimientos de chinaca, en la guerra contra los gringos también, pero la diferencia entre la guerra contra los gringos en el 46-47 y los franceses es que no había un gobierno con huevos ni un pueblo en armas diciendo aquí no se rinde nadie.
Y Juárez empieza el repliegue hacia el norte, siendo derrotado una y otra vez por el ejército francés, el ejército mexicano, y la guerrilla cunde a lo largo y ancho de todo el país. Vicente Riva Palacio, maravilloso personaje. Yo ya no se me hizo, ya tengo mucha edad, pero me hubiera gustado ser como el Riva. Autor de teatro de sainete, teatro lleno, ganó una fortuna con su amigo Juan Antonio Mateos, escritor de libros fascinantes sobre esta etapa. Estrenaban una obra cada 2 semanas. En el palco se habían puesto una mesa y escribían en medio de la obra la siguiente. ¿Sí? ¿Qué hace con el dinero que gana? Pone de su bolsillo para equipar una guerrilla de caballería que está en las afueras apoyando a los cercados en Puebla. Y de ahí a San Luis, y de ahí a las montañas de Michoacán, y se despacha 3 años en las montañas de Michoacán resistiendo. Autor de algunos de los versos más bonitos que se han escrito en este país. Y uno particularmente simple, pero que es emblemático de la época, que dice: yo soy chinaco, no soy imperial, no le hace que soplen el pito real. Oigan, camaradas, ¿cómo no los vas a querer, no? Y entonces la resistencia, la chinaca, y los franceses desgastándose, y ofrecen el imperio a Maximiliano. Ahí está la lista de los traidores, tienen nombre y apellido. Si ustedes revisan la revista Hola de la semana pasada, muchos de los nombres y los apellidos vuelven a aparecer. Es esta oligarquía que se reconstruye, se reproduce y es absolutamente parasitaria en un país como el nuestro. Podrán ser dueños de los jockeys club, los caballos, los juegos de polo y los relojes Cartier. No tienen patria. Esos güeyes no tienen patria. Y son los que estimulan el renacimiento de la cultura neomaximilianista. Y vas al castillo de Chapultepec y ves la carretela de Juárez, que manejaba, por cierto, un hombre que durante 4 años lo acompañaría dándole la rienda de San Luis de Monterrey, un regiomontano. Y es un fenómeno en que va uno encontrando identidades. Yo soy de Chalco, puta. Yo soy de no sé dónde, Nicolás Romero. Tenemos héroes para todos, chinga. Sobran, abundan. Imágenes de referencia. Y ves la carretela de Juárez. Y ves el carruaje de Maximiliano. Están confrontados para que un público inteligente vea la diferencia. Que es como, el carruaje de Maximiliano es como de la Bella Durmiente, de Disney. Lleno de oropeles, de oros, bla, bla, bla. Es la carroza. Y tú dices, este es un México y este es otro. La República fue gobernada desde esa carretela donde viajaban 4 personas. Normalmente Prieto, Juárez, Lerdo de Tejada, probablemente iba arriba de la carretela alguno de los ministros, Ruiz, algunas veces, alguno de los ministros en ese momento del gobierno juarista. Por cierto que me dijeron, súbase. Y yo dije, ni madre. Pero ahí donde iba sentado Juárez, yo calculo, Juárez iba mirando hacia el frente para no marearse, y te echas horas y horas en un carruaje, vas mirando hacia el frente, no mirando hacia atrás. Entonces Juárez aquí, Prieto enfrente. Dije, ni madre, me voy a sentar en el lugar de Juárez. Me muero de vergüenza, chinga. Dijeron, súbase en el lugar de Prieto. Dije, bueno, eso sí. Y me animé. No se sentía nada raro. Te sientes en la carretela y de repente dices, en la madre, este fue el gobierno de México. No necesitaban palacios, oropeles. La custodia eran 60 pelados de Guanajuato que al llegar a Chihuahua estaban muertos de hambre y se mamotinaron. Hubo que sustituir el escolta por hambreada. ¿Sí? Y resiste. La República resiste. Y el tomo 2 llega con Maximiliano llegando a México. Y empieza la tercera fase. El tomo 3, que será presentado en la Alameda, en la siguiente feria, después de septiembre que salga. No les adelanto más. ¿Qué? Estoy bien contento e incluso bien emocionado.
arrancar con Gabino Palomares, que fue tan generoso de recordar las canciones juaristas, y luego por ahí me taclearon un grupo de lectores y empecé a preguntar, ¿el 2? ¿Ya leíste el 1? Digo, ¿qué? Sí, no. Son parcos, chingales, da timidez, no mames, los autores necesitamos gasolina para poder sobrevivir. No, está bueno, y yo soy poblano, los campaneros, decía un compañero, yo soy norteño, las andanzas del ejército de Soazúa y de Zaragoza y de Blanco, y que combatían como apaches, qué buena onda. Y empieza uno a sentir que vale la pena dedicar 25 años de tu vida a investigar una historia y 3 años para escribirla. Que la literatura no es el fenómeno de soledad, creación, autocrítica, horas trabajando, combatiendo, tratando de ordenar el inmenso rompecabezas. Que la literatura y por tanto la historia, que es un arte literario, son este encuentro de repente entre te voy a contar una historia y gentes que quieren que les cuenten esa historia. Nos quedan 10 minutos para que ustedes pregunten o comenten. Y no sé quién va a pasar el micrófono, Penagos, ¿sí? Hay un compañero, a ver, te lo paso. ¿O tú tienes uno? Levanten la mano porque no hay mucho tiempo, ¿eh? Los pocos que... 2, 3 y 4 ya, ¿no? Le paramos ahí con 4 porque no va a dar mucho tiempo. 5 ya. Ay, mira, yo te veía en YouTube y la verdad decía, qué historia tan bonita y qué historia tan chingona. Compré Patria 1, lo leía en la noche en mis guardias de ingeniería en sistemas, me volvía loco. Hijo, qué chingón. Tienes una competencia, más bien, los jóvenes actualmente estamos divididos en 2. Los que estamos aquí y nos gustó tu libro, y otros que les gusta un imbécil llamado Chumel Torres con la historia de la República. Que te voy a ser franco, Chumel Torres para mí es un imbécil. Si estuviera aquí le aventaría 50 centavos porque su libro, La historia de la República, se me hizo una porquería. Yo crecí con historia desde muy niño, desde 5 años. Yo conocí a Guillermo Prieto con los libros de texto gratuitos. Conocí Apuntes de la historia de 1847 también desde ahí. Y de ahí me fui para el Real. Cuando me enteré de este libro, cuando me enteré el de Pancho Villa, cuando me enteré el del Álamo, dije, híjole, caray, ¿dónde estuvo este cuate en mi adolescencia? Creo que me hubieras estimulado más a estudiar ahí en la universidad de ahí del INAH, aunque no tuviera palancas. De Chumel, que hizo un libro muy parco, intentando ser un Ríos región 25, tropicalón miserable. A Patria yo prefiero Patria y lo recomendaría mucho a los jóvenes, recomendaría mucho a mi sobrino de 11, 12 años, la verdad. Igual el del Álamo. Primero veo la película de Disney, luego le pongo el documental para que contraste. Pero bueno, en tu tercer libro, ¿sí hablas o sí llegaste a hablar de este Gregorio Méndez, este general tabasqueño? Cuando yo fui a conocer a los papás de mi prometida, vi una estatua a caballo de Gregorio Méndez enorme, así, a diferencia de las de aquí, pero grande, y luego la avenida Gregorio Méndez, la avenida 27 de febrero, y yo dije, caray, ¿quién es este tipo? Tenía hasta un mercado, tenía un parque, y yo dije, tiene más estatuas que Juárez y más estatuas que Díaz, y me puse le dije, quiero ir a la biblioteca, y yo dije, híjole, qué canijo, o sea, una resistencia endemoniada, empezando en el sur de Tabasco, llegando a Villahermosa, así, dándole en la madre a los franceses, pero bueno. Ya por último, hijo. No. Ahí déjalo que estuvo a toda madre. Muchas gracias, muchas gracias. Por aquí había una mano, ¿verdad? Compañero. Sí. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por devolvernos a nuestros héroes. De verdad, se los tragó la SEP. Y pues, gracias por devolvérnoslos. Mi primera pregunta es, la doctora Patricia Galeana generalmente hace alusión a una anécdota de un pequeño pueblo chileno que mandó ayuda monetaria al gobierno de Juárez. Quisiera saber si nos puede ahondar más sobre esta anécdota. Y una segunda,
que tiene que ver con lo que comentó el compañero. ¿Qué hay sobre la historia de la resistencia en Tabasco contra el imperio? Porque también sé que ha sido fuerte, pero lo más que se sabe es Puebla, Querétaro y se chingó. Bien, la primera pregunta, no conocía la anécdota, pero Patricia va a estar aquí con nosotros en el debate sobre Maximiliano. El lunes a las 7 viene Patricia Galeana, Pedro Salmerón y un servidor y vamos a desmontar la figura de Maximiliano. Está de moda ahora. Respecto a la resistencia, elegí los 12 grandes focos. El guerrillero fantasma en Tamaulipas, Pedro José Méndez, que es una historia olvidada totalmente. El hombre que volvió loco a los franceses, que vivía en una cueva donde había 2 leones en la puerta. Y yo dije, de chingados va a haber leones en Tamaulipas, hombre. Pero pues la leyenda así era. Elegí Michoacán, que es la locura. Michoacán es la locura. ¿Cómo pudieron? Es increíble. Elegí la composición del norte de Coahuila, Monterrey, Mariano Escobedo y la construcción de la Chinaca. Elegí la Chinaca contra los austriacos en la Sierra de Puebla, porque me atraía mucho deshacer la falsedad de la historia de los Acapuastlas y ver la historia de los Juanes en la Sierra de Puebla. Y elegí la maravillosa historia de Sinaloa. Es increíble, porque además ahí los franceses, tierra quemada, asesinando, fusilando comunidades, quemando la tierra para que la guerrilla no tuviera base de apoyo. Y entonces Tabasco se me fue, Oaxaca me vio obligado a entrarle fuerte en el 3er tomo, porque se crea la 4ª columna de resistencia, la que dirige Porfirio Díaz, y Tabasco se me fue. Lamento informarle a los tabasqueños que tendré que hacer agregados al tomo 3 si siguen insistiendo en estas conferencias. Sí. Y va a estar el lunes, si le programamos hoy hubo un error, va a estar el lunes a las 7 hablando de Maximiliano. Un compañero levantó la mano por aquí. Sí. Hola, buenas tardes. Pues más que una pregunta, yo quiero felicitar a esta persona que está hoy frente a nosotros. Yo soy maestro de primaria y gracias a más que nada a los libros, pero mucho más a los videos, que bueno, tengo que editar por el fabuloso lenguaje que usa. Me ha servido mucho para que mis alumnos le empiecen a tomar un poquito de cariño a la historia, pero sobre todo a la patria. Muchas gracias. Discutiendo con los compañeros de la sección 9, entramos en un debate diciendo, no, porque los programas de la SEP están reduciendo la parte de historia. Y yo les dije, compañeros, ¿quién manda en el salón de clase? ¿Los burócratas de la Secretaría de Educación Pública o ustedes? Y la respuesta unánime fue nosotros. Éntrenle al debate. Bien por los maestros de lucha de este país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo leí, bueno, no leí todos, pero conseguí el de Pasiones Carnales de Martín Moreno. Cuando llegué al segundo y empezó a hablar mal de Pancho Villa, que era un violador, que quién sabe qué, boté el libro. Bien. Y dije, no puede ser, no puede ser ese Pancho. No es el Pancho. Es una vergüenza. Sí. La manera como hace historia Martín Moreno es una vergüenza. Y vi tu documental de la toma de Zacatecas en internet y compré el libro, que es impresionante, con dibujos, el cómic. Y dije, ese es el verdadero Pancho. Cómo me hubiera gustado ser uno de los Dorados de Villa, ahí junto a Fierro y a todos esos. Esos sí eran verdaderos hombres. Muchas gracias. Cerramos. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, igual que el compañero de acá, yo lo conocí a usted por YouTube y viendo el video de Pancho Villa y todo eso, pues bueno, me atrapó y ya fue que me adentré en todo esto, ¿no? Igual lo quiero felicitar por su labor y le quiero agradecer por
por un pequeño detalle en su libro de Patria 1 en particular. Cuando empieza con la revolución de Ayutla, habla mucho de la región sur de Guerrero. Yo soy de Acapulco, tengo 8 años aquí en la Ciudad de México, me vine a estudiar a la universidad, hice un posgrado y pues bueno, aquí sigo, ¿no? Y habla de algo muy específico en el capítulo de El Águila Despistada, página 34, habla de un lugar que se llama El Coquillo, que se encuentra en Guerrero. Mi abuela era originaria de ahí. Alguna vez me contó que un tío de ella estuvo en una revolución. Yo no sabía de qué revolución hablaba. Y yo nunca le creí hasta el día que llegué a la página de su libro y lo leí. Y pues le quería agradecer por eso, por recordar que también en Guerrero hubo momentos especiales y sobre todo porque quién sabe cuántos años después tuve que llegar a su libro para que aquel dato histórico que mi abuela un día me dio lo pudiera creer. Muchas gracias. Si eres acapulqueño, tienes que conocer a Juan Escudero. Te dejo de tarea que leas la historia de Juan Escudero. Yo, después de haberle escrito la historia de Juan Escudero, yo quería ser acapulqueño, compañero. Échenle un ojo. Bueno, nada. Un descendiente de Baudelio Uribe, agárrense, no es cualquiera, es uno de los coroneles de Villa, conocido como el Mocha Orejas. Y todo el mundo decía, no, Baudelio es un pinche salvaje, Baudelio, porque le corta las orejas a los colorados de Orozco. Y Baudelio decía, no, ¿cómo va a ser? Yo soy el único humanista que hay en la División del Norte, porque Urbina los fusila. Yo les mocho la oreja y si me los vuelvo a encontrar al paso de otro combate, entonces sí los fusilo. Cuando vuelvo a Los Ángeles no lo sé. Por ahora no está programado, pero tendría que ponerlo en la lista porque estamos en una nueva reivindicación, porque como Trump es muy pendejo, se le va a caer en pedazos el pinche país. Entonces la reivindicación es, se pueden quedar con Texas y metérsela en el culo, pero devuélvanos California, en particular Los Ángeles y Hollywood, chinga. Compañeros, me piden nuestros compañeros de la brigada que demos noticia de la gira. 10 de agosto, Patria 2. 10 de agosto, Querétaro. 11 de agosto, Zacatecas. 13 de agosto, Morelia. 15 de agosto, Tasco. 16 de agosto, Chilpancingo. 18 de agosto, Tampico. 22, Tuxtla Gutiérrez. 24, Veracruz. El 26, en el Estado de México. El 2 de septiembre en la Feria del Libro de Pachuca y el 5 de septiembre cerramos en Mazatlán. Sobreviven, claro, ¿no? 6 de